Buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a hablar sobre las razones trigonométricas, que nos indica que las razones se pueden establecer entre las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo, esto es muy importante, que reciben el nombre de razones trigonométricas. De acuerdo con el planteamiento anterior, las razones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo serían los siguientes. Nosotros observamos un triángulo rectángulo. Establecemos el ángulo que va a quedar de este lado. ¿Cómo se va? Vamos a darle nombres a cada uno de los lados. El lado que reposa el ángulo va a llevar el nombre de cateto adyacente. Es lo primero que nosotros tenemos que identificar, adyacente, ¿ok? Y el opuesto al ángulo, a este ángulo, se llamará cateto opuesto. Y esta de parte de aquí sería la hipotenusa. Hipotenusa, ¿ok? Entonces, depende de dónde repose el ángulo, es que estará a mi lado adyacente. Imaginemos que el ángulo no reposa aquí, sino que reposa en el lado de acá. Recordemos que las razones trigonométricas parten de un triángulo rectángulo. Siempre van a partir de un triángulo rectángulo, ¿ok? Entonces, imaginemos que el lado adyacente está de este ángulo. Beta es igual. Entonces, ¿cuál será mi adyacente ahora? Donde reposa el ángulo, ¿verdad? Este será mi hipotenusa y el opuesto a él sería el lado de acá. Entonces, muy importante observar en qué lado reposa mi ángulo para determinar el opuesto a ese ángulo y el adyacente a este ángulo de aquí. ¿Ok? Vamos a borrar para no confundirnos. Entonces, ahora, una vez determinado esto, los nombres cada uno de los lados según mi ángulo, vamos a determinar las razones trigonométricas. Vamos a trabajar con 3, en realidad son 6, pero van a ver las primeras 3, ¿ok? Vamos a decir que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a ponerlo acá en palabras. Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿ok? Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Siempre va a ser esto igual. Seno de este ángulo va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, el valor de aquí sobre el de acá. Coseno de este ángulo va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente del ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? Esto es básico aprendérselo, chicos. Sobre hipotenusa. Acá sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, esta es la base para que ustedes puedan aplicar las razones trigonométricas a cualquier ejercicio de triángulo rectángulo, ¿ok? Entonces, muy importante esta parte de aquí, chicos. Muy importante para el desarrollo de los ejercicios que vayamos a realizar, ¿sí? Volvemos a repetir. Dependiendo dónde esté situado mi ángulo, yo determinaré su lado opuesto y su lado adyacente. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo de mi triángulo, rectángulo, ¿ok? Este no va a cambiar nunca. Pero el opuesto a mi ángulo es esto. Si mi ángulo estuviese acá arriba, ¿cuál sería el opuesto? Veamos que sea beta. ¿Cuál sería su opuesto? El lado de acá, ¿verdad? Y su adyacente sería este, ¿ok? Entonces, esto de aquí es fijo para todos los triángulos. Indiferentemente de dónde esté situado el ángulo, sea aquí o sea acá, esto nunca va a cambiar. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente.
Para el estudio de las razones trigonométricas es muy importante indicarles que tienen que trabajar con una calculadora científica. Y para los estudiantes que no poseen calculadora científica a la mano, pueden hacerlo descargando una en un aplicativo, ¿ya? O trabajándolo dentro de la computadora, que también se puede encontrar. Bueno, una vez estudiado esto, vamos a hacer un pequeño ejercicio ya con valores numéricos aquí y dándoles valor a cada uno de estos. ¿Ok? Donde podemos determinar incluso más adelante en la próxima clase, hallar un valor que no tenga o teniendo mi ángulo y desconociendo alguno de ellos. ¿Ok? Bueno, a continuación vamos a ver un ejercicio para darle valores a este triángulo rectángulo y poder realizar esta parte de aquí. ¿Ok? Bueno, este es el ejercicio que vamos a estudiar. Como observan, sigue siendo un triángulo rectángulo, tiene un ángulo recto, el ángulo está posado desde este lado, entonces lo opuesto a este va a ser los 15, cateto opuesto. Ya de una sola vez determinamos cuál es nuestro opuesto. Y el 8 será nuestro cateto adyacente y este será nuestra hipotenusa. Por lo tanto, si nosotros vamos a obtener el seno de este ángulo, va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y allí el seno de este ángulo. Coseno, ¿a qué era igual? Del ángulo. Es igual a cateto adyacente, 8 sobre hipotenusa. Si podemos simplificar, lo hacemos. Como no podemos en este momento, queda expresado ahí. Y tangente del ángulo va a ser igual a cateto opuesto, o sea, 15 sobre 17. Y esas serían las respuestas de este ejercicio. Así de sencillo, estamos haciendo el primer estudio de determinar el seno, coseno y tangente de un ángulo alfa, beta o gamma. En la siguiente clase nosotros vamos a estudiar, como se les había indicado, ya cuando damos un valor a mi ángulo y desconocemos algunos de sus lados. Por medio de la aplicación de la calculadora y dándole un valor al ángulo, podemos determinar cuál es el valor de ese lado que nos falta. Entonces vamos a ver otro pequeño ejercicio para repasar lo que hemos aprendido. A ver, ahora vemos el siguiente ejercicio. Observamos que tengo la hipotenusa, el cateto adyacente, pero desconozco mi cateto opuesto. De igual manera vamos a proceder a realizar las razones trigonométricas. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto que desconozco sobre hipotenusa. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente del ángulo sería cateto opuesto que desconozco. Siempre el valor desconocido lo vamos a plantear con una X, ¿ya? Y sobre cateto adyacente. Y esas serían las razones trigonométricas. No puedo hallar el cateto opuesto porque desconozco mi ángulo. Si en alguno de los casos yo hubiese conocido este ángulo, hubiese encontrado el valor de ahí. ¿Ya? Nunca en un triángulo rectángulo se puede trabajar con dos valores desconocidos, porque no se puede hallar este lado si me faltan dos términos que desconozco. Entonces, este sería el resultado de este ejercicio, expresado que seno es igual a la variable desconocida sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente. Y ese sería el resultado de ese ejercicio. Entonces, para la siguiente clase ya vamos a plantear un ejercicio con resolución y con cálculos realizados en la calculadora. Así que, por favor, mucha atención a eso. No vamos a enviar tareas en este video, ya que necesito dar la siguiente clase para poder mandar ejercicios y de esa manera que ustedes practiquen para la lección. Que tengan un excelente día.